Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este live, el segundo de una serie que estamos haciendo para todos ustedes, que tiene que ver mucho cuando yo trabajaba en medios masivos de comunicación, en el área deportiva, en el área de deportes, y qué pasó, que gracias a Dios y a marcas y a oportunidades y a estar en el lugar correcto, en el momento correcto, conocimos a gente inmortal, ¿no? Ya hicimos una entrega con Pelé. Y entonces pues la verdad es que creo que sí gustó y esto no es un intento de, ay, es que yo lo conocí, wow, no, 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 es lo que ellos transmiten a través de su liderazgo, de su potencia, de su fuerza, de su amor, de su energía, ¿no? Y de el ejemplo que pusieron en cada una de las cosas que hacían en su disciplina, ¿no? Pelé, fútbol, soccer, para mí, humildemente, el mejor de la historia por esto, ya lo comentábamos, por el ejemplo que puso, ¿no? Para grandes chicos y hasta la fecha, ¿no? Es un cuate que no ha tenido ningún tema y de escándalos ni nada de eso. Y hoy toca Joe Montana. Para los que no, bueno, primero, gracias por estar con nosotros. Barbie, mi coach de nutrición. Hola, hola, bienvenida. Hermanita, ¿no? ¿Cómo estás? Hello, Narura, ¿no? Entonces, bueno, síganme. Y aquí estamos. Y vamos a empezar a decir quién es Joe Montana o ¿por qué el nombre de Joe Montana es importante? Habrá mucha gente que me diga, o sea, es obvio, ¿no? Pero hay gente que no sabe ni quién es Joe Montana ni por qué esto es importante, ¿no? Joe Montana, para que sepan, estaba considerado como el mejor mariscal de campo, el mejor quarterback de la historia de la NFL hasta que antes que llegara, gracias, el señor Tom Brady. Pero antes de eso, en la década de los 80s y 90s, los 49 de San Francisco marcaron toda una era. No, eran el equipo más ganador, tenían el mejor equipo, ganaron 4 veces el Supertazón de la mano del señor Joe Montana y claro, de Jerry Rice y una serie de jugadores, pero bueno, el más importante acá era Joe Montana y un quarterback de estos que casi ya no hay. Antes, recuerden, antes no había tantas reglas para cuidar a los quarterbacks, antes les podían llegar prácticamente a matarlos y entonces era cuando venían las lesiones. Entonces, mariscales de campo como él, como un Troy Aikman, del cual hablaremos más adelante, que también tuve la oportunidad de conocer, estaban muy lesionados pues porque no tenían ninguna protección, como ahora lo tienen unos quarterbacks como Tom Brady, lo tuvo Peyton Manning, y en fin, Drew Brees, que ahora ya prácticamente los cuidan mucho antes de que les vayan a pegar, silban, lo cual yo no digo que esté mal, pero antes era otro tipo de deporte. Yo creo que no se puede comparar eras, ¿no? En ningún deporte y menos en el deporte de las tacleadas. ¿Por qué? Porque en el emparrillado se ha demostrado en varias ocasiones que si de pronto tú tenías como un tipo de lesión, tenías que seguir luchando, tenías que seguir lesionado, ¿no? Y hay varios ejemplos de estos gladiadores que salían a demostrarlo todo y en cada jugada seguir y seguir y seguir. Hay jugadores que jugaron con las costillas fracturadas y uno de ellos alguna vez fue Joe Montana. Entonces, bueno, ¿quién es Joe Montana? Insisto, ¿por qué es tan importante en el mundo de las tacleadas? Él fue mariscal de campo, jugaba con el número 16, fue 4 veces campeón con los 49 de San Francisco y además fue 2 veces MVP. ¿Qué significa esto? Most Valuable Player, jugador más valioso del Super Bowl. Y entonces, una de las importancias que tenía, de las características más importantes que tenía el señor Joe Montana, era que era un comandante en jefe en toda la extensión de la palabra, ¿no? Para los que no entienden mucho el deporte de las tacleadas, algo importantísimo, si eres no cualquiera puede ser quarterback, ¿no? Yo no lo podría hacer. ¿Y por qué no? Porque el fútbol americano es de los deportes que se estudia para cada juego. Hay un libro que tienen todos los equipos, es más, desde categorías infantiles en México, tenemos un libro que se llama Playbook. Este Playbook tiene no solo todas las jugadas, sino las combinaciones diferentes de cada jugada. Simplemente un receptor de un chavito infantil, simplemente tiene que seguir un árbol de trayectorias que puede ser desde, no sé, 10 jugadas básicas, más otras 10 con la combinación en formaciones de gemelos, de trips, que no voy a entrar en eso, pero bueno, es todo un ajedrez. Regresando al señor Montana, el quarterback tiene que saber manejar ese ajedrez, saber qué es lo que ocurre en cada jugada, pero además entender cada una de las posiciones y saber que si el primer target que le va a lanzar no está bien o si tuviera una buena cobertura hacia él,
saber qué otra jugada puede ser. Además, leer a la defensiva, todo en cuestión de 3 segundos. El señor, el quarterback en la NFL, bueno, normalmente, tienes 3 segundos, sacas la jugada y la lanzas. En 3 segundos tienes que leer todo eso. Bueno, el mejor de todos en esa época se llamaba Joe Montana. Y entonces Joe Montana era el tipo de quarterback que además, en momentos como ha pasado y que pasó en un Super Bowl, que faltaban segundos para que terminara esto. Creo que faltaban 2 minutos para que terminara ese Super Bowl y de pronto llega él, ¿no? Y esta historia es increíble porque llegan y todos están súper nerviosos, tenían que llegar a la zona de anotación e iban perdiendo el Super Bowl. ¿Y qué pasa? El señor Joe Montana llega y como un mariscal de campo, como un general, llega y en el huddle, donde se juntan todos los jugadorcitos, ya saben, llega. Y entonces todos están nerviosos, todos están presionados, están a punto de perder el Super Bowl. De repente voltea a ver la tribuna, ay, miren, ahí está el actor John Candy. Y entonces se quedan viendo como... Y se empiezan a reír y desde ahí empiezan a marchar poco a poco hasta llegar a la zona de anotación y ganar el Super Bowl. Esa es una de las principales características del señor Joe Montana, ¿no? La paciencia, el liderazgo. El liderazgo, en cuanto la cosa se pone difícil, un buen líder es cuando demuestra realmente su liderazgo y él, con nervios de acero, lleva a su equipo hacia la victoria, ¿no? Entonces, bueno, retomando a qué estamos haciendo acá, es que les platique la plática que les comente, la plática que tuve con él. Y entonces fue increíble porque, bueno, gracias a Grupo Modelo y a su comandante en jefe de Mercadotecnia, Luis Carballo, el cual le mando muchos saludos, de pronto me invitan, como pasó con Pelé, me llega una invitación a la redacción y de Grupo del periódico Reforma, de cancha de Grupo Reforma, y de pronto me dicen, oye, te llegó esto, y es la invitación para conocer al señor Joe Montana en un hotel muy fresa de la Ciudad de México, en Santa Fe. Y bueno, también fui, por supuesto, eran nada más 50 invitados también, 50 invitados entre empresarios y líderes de medios de comunicación. Y ahí estuvimos y de pronto pues sale el señor Joe Montana, que dicho sea de paso, así como sucedió con Pelé, son gente inmortal, o sea, ya están sus nombres ahí grabados. Entonces lo ves y así como de repente sale Pelé y todos nos quedamos callados, sale Joe Montana y bueno, y con sus anillos de Super Bowl, realmente era una maravilla estar ahí. ¿Qué pasa? Que de pronto, bueno, ya se sienta, desayunamos ahí cada quien con su lado, estás junto a empresarios, junto a líderes de medios, como decía, y de pronto abren el micrófono, entonces quien quiere participar y bueno, luego, ¿no? Yo, por favor. Y entonces le hice un par de preguntas relacionadas, la primera sí con fútbol americano. Y la pregunta que le hice, les platico y después ahora les comento el contexto, porque es mucho de fútbol americano. Le pregunto, ¿qué es lo primero que te viene, o que le viene al señor Joe Montana a la mente cuando vienen estos dos nombres? Bill Walsh y Lawrence Taylor. Para la gente de fútbol americano me entenderán luego, para la gente que no, ojo, Bill Walsh fue su head coach, su entrenador en jefe, la persona que decidió que en el draft fuera el jugador elegido de la Universidad de Notre Dame. Y entonces estuvo increíble. Entonces, bueno, la primera pregunta, ¿qué viene a tu mente cuando viene el nombre de Bill Walsh? Joe Montana, ¿no? Enfrente de mí, que además, o sea, tú dirigirte a Joe Montana y que Joe Montana te regrese la mirada y te empiece a platicar a ti, o sea, focus en ti, ¿no? Es como un poco increíble. Entonces, y más que a mí, los deportes, yo soy música y los deportes son mi religión. Y el fútbol americano y la Fórmula 1 para mí en cuanto a los deportes son lo máximo. Después viene el soccer y otras disciplinas y el base y tal. Pero el fútbol americano para mí, bueno, pues me llevó a estudiar una carrera universitaria porque me becaron en la UTLA. Entonces le preguntamos por Bill Walsh al señor Joe Montana, te contesta que, bueno, pues es respeto absoluto. Bill Walsh, que en paz descanse, le había enseñado este liderazgo a través de la paciencia, ¿no? En un campo de juego. Entonces que además él tenía que ser el comandante en jefe. Cuando tú estás en un emparrillado, como se le dice el campo de fútbol americano, cuando tú estás ahí,
y eres receptor y llega un quarterback titubeante, llega un quarterback como que, ok, bueno, vamos a, o habla bajito y estás en el huddle y no te transmite esa seguridad. Cuando llega un Joe Montana o un Tom Brady o un Len Dawson, Frank Tarkenton, Bob Reese, Roger Staubach, en fin, todos ese tipo de gente, llegan y son un comandante en jefe. Así te diga, vamos a hacer la jugada más absurda, ¿no?, de la historia, que viene desde el coordinador ofensivo, obviamente, tú la haces, no dudas. Entonces, decía Joe Montana, me decía, imagínense, que era eso lo que más le aprendió, y obvio el agradecimiento de esta figura paterna de un head coach, ¿no? Que todo lo que le enseñó a través de la paciencia y dedicación, ¿no?, de la perseverancia y esa confianza que le daba, ¿no? Confianza que no todos los coaches te tienen, y menos como quarterback. Y él sí le soltaba la rienda, como se dice acá, ¿no? Le daba chances de que actuara, de que interactuara, de que se moviera, de que decidiera, ¿no? Y eso es importantísimo. Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda, bueno, la primera parte de la pregunta. La segunda parte, cuando le dije, ¿qué viene a tu mente cuando piensas en Lawrence Taylor? Luego puso un rictus de dolor en su cara. Y sí, claro, hubo un momento en el fútbol americano que fue marcado de por vida y fue gracias al señor Lawrence Taylor. Lawrence Taylor era un defensivo, un linebacker bravísimo, bravísimo. Yo creo que, si no el más grande de la historia, uno de los más grandes, por ahí con Ray Lewis y Singletary y todo eso. Pero, ¿cuál era o sea, a ver, otra vez, los que de repente dicen, no entiendo mucho fútbol americano, es uno de los defensivos que va a matar al quarterback en muchas jugadas, no en todas, porque tienen otras labores que hacer. Pero Lawrence Taylor era famoso porque era un desalmado, era un, ¿no?, quitacabezas para los quarterbacks. Llegaba y cuando llegaba te pegaba, y antes, insisto, las reglas lo permitían, ahorita ya no tanto, y de hecho ya no. Entonces pues era temido, ¿no?, el linebacker central en ese momento de los Gigantes de Nueva York, y muchas veces le pegaba en varios juegos. Ya era como el target favorito, era Joe Montana. Y entonces ahí es algo importantísimo, porque Joe Montana me contesta que deberían, decir, ¿qué viene a mi cabeza? Viene dolor, porque el tipo me pegó, y me pegó cada vez que podía. Pero dice, no es el golpe lo que de pronto era tanto lo que dolía, sino era, te agarraban, te tiraban, ¿no?, hacia abajo, y ahí dejaban caer todo el peso. Estamos hablando de cuates que pesan 150 kilos de puro músculo. Y entonces ahí Joe Montana me decía, y es cuando te rompes. No es en el golpe, sino cuando te caen y te dejan caer todo su peso. Ahí es cuando oyes crujir tus huesos con el campo de juego. Y en ese momento, estamos hablando hace como 7 años, un poquito más, ahí en ese momento es cuando Joe Montana, en esa sala de ese hotel, dice, debería cambiar la regla, la NFL, y cuidar más a sus jugadores franquicias, a sus estrellas y a los quarterbacks, ¿no? No quiero decir bajo ninguna circunstancia que por eso lo hizo la NFL, pero años después, supongo que después de que muchos quarterbacks hablaron con la NFL o se les preguntó, se les consultó, se cambió la regla. Una regla que ahora, insisto, está bien para cuidar el deporte. Para los antiguos, ¿no?, les encantaban los golpes y ver cómo se mataban los unos a los otros, pero no, hay que cuidar el deporte y hay que cuidar, ¿no?, a los atletas. Y entonces ahora ya es como, ya no se ven ese tipo de golpes, ¿no? Ahora los tiran, les pegan y ya ahí muere, ¿no? Antes era mucho más rudo. Inclusive Joe Montana tuvo lesiones, estuvo tirado en el campo de juego, perdió el conocimiento muchísimas veces gracias a este señor Lawrence Taylor. Hasta ahí, ustedes dirán, pues está padre, está bonita la charla, pero no, viene algo importante que tiene que ver con estas entregas, y tiene que ver con valores que se necesitan, valores que en la pandemia no han quedado claros, y valores que tenemos que entender, y valores que le tenemos que transmitir a nuestros hijos, ¿no? Y ahí va. La segunda pregunta, así como pasó con Pelé, le pregunto a Joe Montana, ¿quién es el ídolo, ¿no?, de Joe Montana? Y me dice que apenas acababa de ser drafteado de Notre Dame. Drafteado significa, lo tomaron, ¿no?, los 49 de San Francisco. Y entonces, cuando ya iba a ser quarterback titular, por fin, está en su cuarto de hotel. Esto me lo contestó directamente a mí, entonces, ¿no? Le dice, ok, estoy en mi cuarto de hotel y vamos a jugar contra los Osos de Chicago. Y era un Monday Night Football, y entonces era domingo,
la noche previa al juego, y de pronto suena en mi habitación, porque antes pues, no había celulares, ¿no? Entonces suena en mi habitación el teléfono, ¿no? Del cuarto, y dice, ok, una de las reglas básicas, ¿no? En la NFL, primero, si eres quarterback de esas características, sí tienes chance de tener tu propio cuarto solo, cosa que él sí tenía. Pero es imposible que tomes el teléfono y que contestes una llamada, ¿no? Porque pues, son atletas de alto rendimiento y que pues, tienen que estar cuidado de que no tengan distracciones, obvio, ni física, ni de ninguna circunstancia, por teléfono ni nada, ¿no? Tienen que estar concentrados para el partido del siguiente día. Total que empieza a sonar el teléfono y sonaba y sonaba y sonaba y así con mucho miedo, ¿no? Contesta, bueno, ¿no? Y es su head coach, su entrenador en jefe, el señor Bill Walsh, y le pregunta, le dice, en 10 minutos nos vemos en el lobby del hotel, en 10 minutos. Entonces Joe Montana me dice, cuando Bill Walsh te decía en 10 minutos, pues eran 10 minutos. Dice, en 7 yo ya estaba abajo, con traje completo, esperando al señor Bill Walsh. Baja Bill Walsh, se sube a una limusina y se va. Entonces dice que en momentos muy difícil. Ojo, era un chavito, era un novato, ¿no? Y Joe Montana, entonces está contra Bill Walsh, ¿no? Entonces, y dice que era muy chistoso porque él pensaba, dice, bueno, ¿a dónde vamos? Y si le pregunto y se enoja, o si le tengo que preguntar, o qué hago. Y dice, será momentos rarísimos y todo estaba en silencio. Y Bill Walsh dice que después ya dijo que era como parte de este entrenamiento para ver cómo actuaba Joe Montana en situaciones así. Y bueno, iban en la limusina, no se hablaban, y de repente reconoce Joe Montana que están a punto de entrar a la arena de los Toros de Chicago. Y bueno, pues ya evidentemente escoltados, llegan, se sientan, side court, los lugares side court, ¿qué significa eso? Significa pues luego junto a la duela, estaban ahí sentados, ¿no? Entonces ya llegan las cámaras, se dan cuenta que está Bill Walsh con Joe Montana y ellos toman, ¿no? Y empieza el calentamiento y de pronto pues sale un tal Michael Jordan. Ya cuando juntas en una frase esos dos nombres, ya gente que sabe un poquito del deporte, ¿no? Joe Montana, Michael Jordan. Y entonces Joe Montana empieza, ver el calentamiento, y wow, ¿no? Y entonces empieza a platicar Bill Walsh con él, de, oigan, estamos aquí, tienes que ver el liderazgo de Michael Jordan. Y entonces Joe Montana decía que él pensaba que ese liderazgo que iba a tener Jordan era de gritos, de ordenar en la duela, de decir, de transmitir toda esta motivación, energía, fuerza, y dice que no, cero, que todo eso lo transmitía jugando, que no había un grito de Joe Montana, que no había una indicación de Michael Jordan, que no había nada de eso, simplemente era jugar, transmitir la energía, el contagiar a sus equiperos, a su equipo, con el ejemplo. Y ese es de los valores de los que quiero hablar. Primero, en la entrega de Pelé fue mucha humildad. Joe Montana, cuando te contesta, tiene también una humildad diferente por las disciplinas que son. Uno es más amor, Pelé, y el otro es más humildad, pero de este guerrero que fue reventado 1000 veces y que se paró 1001 vez. Y entonces una humildad desde un punto de vista más guerrero, ¿no? Y entonces te decía, Joe Montana, te decía, pues era eso, ver a un verdadero líder reventándose sin dar una indicación, solo con el ejemplo. Entonces, si tú no tienes que ser líder de un corporativo, que ahorita ya hasta complicado es eso por la pandemia y todo esto, ¿no? Todo atrás de un Zoom, todo atrás de un celular, todo atrás de un grupo de WhatsApp, todo a través de... Sí, pero no estoy hablando de un líder del corporativo más grande del mundo, no estoy hablando de un liderazgo acá de millones de dólares de industria, ¿no? De nada, simplemente estoy hablando que si tú eres, por ejemplo, papá, ¿no? Si tú llevas una mala alimentación y tú le dices a tus niños, oigan, coman sano, no te comas esos chocorroles,
pero tú sí te estás comiendo tu pan dulce, ¿no? Con chocolate, entonces pues eso no es liderazgo, ¿no? Liderazgo es, oye, voy a agarrar el ejercicio, voy a agarrar un sistema de nutrición, voy a empezar por mí. Hay una canción muy buena de Michael Jackson que les recomiendo, que se llama Man in the Mirror, y lo que quiere decir es, vamos a empezar por el hombre en el espejo, ¿no? El que vemos todos los días, que está ahí, y que muchas veces queremos cambiar el mundo, pero no queremos cambiarnos a nosotros mismos. Entonces yo lo aprendí a través de estas personalidades, ¿no? Y tampoco estoy diciendo que ya lo tengo, que ya lo superé, para nada. Todos los días, todos, tiene que ser una lucha constante, pero enfocada. Una lucha diaria de que un día a la vez, güey. Come bien un día a la vez, no tomes refresco un día. Y esto me fui con la nutrición, pero también puede ser, por ejemplo, con el ejercicio. Es que no hice nada, salte a caminar 15 minutos todos los días, ¿no? Y llévate a tus niños. O que te vean en tu cuarto o en la sala que empieces a hacer ejercicio. O sea, un ejercicio bien guiado, no te vayas a lesionar. Un ejercicio bien guiado, pero que te vean. Oye, papá, ¿qué vas a hacer? Pues es que voy a empezar a hacer ejercicio porque ya estoy medio llenito, ¿no? Y como por ahí mi coach de nutrición dice, se encogieron los jeans en esta pandemia, ¿no? Pero no se encogieron, es que también le echamos ganas a las papitas, a los tamales, a las tortas, ¿no? Entonces ese liderazgo es el que hablaba Joe Montana, que le enseñó Michael Jordan, y se puede llevar hasta eso, hasta tu casa, ¿no? Pero también hasta tu colonia, hasta tu comunidad. ¿Cómo? Mucha gente también luego lees y ves en Facebook cosas así, de que hay que salvar a las ballenas de Nueva Zelanda. Sí, pero tú no le ayudas a tu vecino, ¿no? Tú no sabes cómo está tu vecino, tú si ves a alguien que está con una necesidad, ¿le ayudamos o no? ¿O qué estás haciendo para impactar a tu primer círculo? Aquel tío que le dejaste de hablar, aquel hermano que no has contactado tanto, ¿qué estás haciendo por mejorar? Entonces, pues para la gente que es nueva, de esto se trata estas pláticas, no es de, ay, es que este monito conoció al otro, wow, y ya, no, para nada. Esto parte a través de la humildad y de ese mensaje que podemos sacar de esas experiencias, ¿no? Finalmente llega, ya, ahí a diferencia con lo de Pelé, no te hacías fila porque se veía como medio raro, ¿no? Estar atrás de los Azcárraga y de ese tipo de gente, ¿no? De Salinas Pliego y demás, era rarísimo, ¿no? Estar como en la fila de las tortillas. Entonces, no, acá lo hicieron mejor, iba saludando persona por persona y le iba firmando algunos recuerdos de memorabilia, que bueno, acá tenemos en el casquito 49 de San Francisco, con la firmita del señor Joe Montana. Y bueno, dicho esto, con anterioridad, los espero el próximo viernes a esta misma hora, en el que vamos a hablar de, para mí, más grande que Pelé, más grande que Joe Montana, la persona que a mí y parte de mi familia nos dejó marcados de por vida. Y lo tengo aquí, tatuado, no sé si se vea, el señor Ayrton Senna da Silva. El viernes a las 8 sigue el que a mí no ha habido, para mí es Superman. Y cuando fallece el 1 de mayo de 1994, lo estábamos viendo en mi casa, en su casa, con mi familia. Yo fui una persona antes y después de él. La gente que lo sabe, el que me conoce, sabe quién es mi ídolo. Y se los digo ya, es Ayrton Senna da Silva y siempre lo va a hacer. Y me cuida, estoy seguro que me cuida desde donde está. Entonces, muchísimas gracias por conectarse, los espero, no me dejen solo el viernes a las 8 de la noche y espero que esto les esté ayudando en algo, yo lo estoy haciendo desde el corazón y es un experimento, tampoco soy experto en esto, ¿no? Pero bueno, pues estamos haciendo experimentos para bien y quiero impactar de algo bueno. Sale Dieguito es un chavo que está entrenando conmigo fútbol americano y muchísimas gracias por conectarte, bro, y bueno, gente de Riders. Rodrigo, abrazo, hermano, muchas gracias por conectarte. Bueno, todos los que se han conectado hoy, en verdad significa significa, es que también otras me escribieron que paparazzi no sé qué, porque así me decían como coach. Hermanita, muchas gracias, de verdad, por todo tu apoyo. En fin, aquí estamos y vamos a seguirle, porque algo, mira, si impacto a una persona, ¿no? Con estos mensajes, habrá valido la pena. Estoy colaborando con mi granito de arena y con toda la humildad. Gracias, que tengan excelente noche y que Dios los bendiga a todos siempre. Bye.